Lázaro, A ver. maestro. Hola maestro Lázaro, somos sus alumnos de contabilidad. Vamos a hablar un poco sobre el trabajo que nos dejó, sobre capital contable, y se denomina de varios capitales, que es el capital social. El concepto de capital contable en la contabilidad se conoce como capital a la diferencia entre activo y pasivo. También se le conoce como activos netos o patrimonios netos. Sin embargo, en la práctica el término capital contable se usa precisamente en esta sección del estado de la situación financiera para distinguirlo de la partida de capital social, que representa la aportación efectuada por los accionistas de la empresa. Y se clasifica el capital contable. La principal clasificación del capital contable incluye las partidas contables, contribuido y capital ganado. A su vez, el primero de dichos capitales se divide en capital social, como lo había mencionado, aportaciones para futuros aumentos de capital, prima en venta de acciones, donaciones por su parte. El capital ganado se divide en utilidades retenidas, incluidas las aplicadas a reservas de capital, pérdidas acumuladas. Y el capital social está representado por acciones o partes sociales emitidas a favor de los accionistas o socios como evidencia de su patrimonio en la entidad. En su atención a sus derechos y limitaciones, las acciones pueden ser ordinarias o preferentes para fines analíticos. Las ordinarias son las acciones usuales o normales de la compañía, mientras que en las preferentes sus acciones propietarios deben recibir dividendos antes de que paguen estos últimos a los propietarios de acciones comunes, y posteriormente se aplicará con detenimiento a cada una y el registro contable respectivo. El capital autorizado, este concepto solo se encuentra en las sociedades constituidas en el régimen del capital variable y representante. En total del capital como máximo puede tener la sociedad sin modificar su escritura constitutiva. Este capital puede o no estar totalmente suscrito, pero cuando menos debe estar colocado el mínimo que marca la ley en cada tipo de sociedades o el que indique la escritura. El capital suscrito nos habla un poco sobre que se han comprometido a pagar los socios o accionistas en una sociedad de capital variable. El capital suscrito puede ser fijo o variable. El fijo solo se modifica por acuerdo de los socios o accionistas, siempre que esta variación no origine que el capital fijo sea inferior al mínimo que marca la ley. Y el capital variable puede aumentar o disminuir en cualquier época, siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece el contrato social. Y el capital exhibido es el que se habían comprometido con aportar los socios o accionistas, se ha pagado en efectivo o en bienes, ya sea en especies. El capital exhibido será igual al capital social cuando este último haya sido totalmente liquidado, e inferior cuando no se haya pagado en su totalidad. En ninguno de los casos el capital exhibido puede ser mayor que el social. Las utilidades retenidas, esta partida corresponde al importante acumulado de utilidades menos las pérdidas y los dividendos, declarados o pagados, a los accionistas desde la formación de la sociedad anónima. Y las donaciones nos habla un poco sobre las contribuciones que se hacen en efectivo o en especie que realizan los accionistas. Las donaciones que reciba una entidad deberán formar parte del capital contribuido y se expresarán a su valor de mercado en el momento que se percibieron más de su actualización. Y este es un ejemplo ilustrativo sobre el capital contribuido y el social.
Bueno, aquí nos habla un poco sobre, al fin de ejemplificar la terminología representada. Bueno, enseguida se muestra un estado de situación financiera parcial respecto a las partidas que conforman la selección del capital contable. Bueno, aquí como podemos ver, está el capital contable, el capital contribuido y el capital social preferente. Son aportaciones que hacen al capital los accionistas. Bueno, aquí se ven 250,000 acciones que su valor nominal son de 15 pesos. Bueno, aquí pues se multiplican las 250,000 acciones por 15 pesos. Y el capital social común pues son 650,000 acciones que el valor nominal son de 18 pesos. De aquí se multiplican 650,000 acciones por 18 pesos que nos da como valor 11,700,000. Y la prima en venta de acciones comunes, que la acción se está vendiendo bueno, y aquí en prima en venta de acciones comunes pues nos da como valor 1,250,000. Y en donaciones son 700,000. Y el total de capital contribuido pues es la suma de todos los valores que están asignados, que nos da como 17,400,000. Y en capital ganado, que es déficit, pues no tenemos nada. En utilidades retenidas tenemos 4,150,000 con 700. En exceso o insuficiencia en actualización de capital contable tenemos 1,100,300. Y en total de capital ganado en déficit es la suma de 4,150,700 y 1,100,300, nos da como valor 5,250,000. Y el total de capital contable es la suma de todos los valores asignados, que nos da 22,650,000. A continuación, mi compañero Alexis nos hablará sobre la emisión de acciones. Emisión de acciones. Las acciones preferentes en aspectos legales. Las acciones preferentes se caracterizan por el voto limitado, así como el dividendo preferente y acumulativo, que debe liquidarse ante el dividendo de las acciones comunes. Estas acciones solo tienen voto en las asambleas general extraordinarias. Acciones comunes. En el permiso de la Constitución se especifican que los tipos de acciones que puedan emitirse, si solo se autoriza un tipo de acciones, se le denomina acciones comunes. Estas dan a sus tenedores el derecho de votar en las asambleas ordinarias y extraordinarias. Sus tenedores tienen derecho de asistir a las reuniones de accionistas, elegir la junta de directores y votar sobre otros asuntos de negocios. Cada acción tiene derecho a un voto. Valor paro nominal. Las acciones comunes son de las fuentes de capital más importantes de la sociedad anónima. Una vez vendidas a los accionistas, se contabilizan como capital aportado o permanente. Las acciones pueden emitirse con valor paro sin este. ¿Qué es esto? El valor del par es el que se establece en el permiso de Constitución y está impreso en el certificado de acciones. Algunos directores asignan un valor prefijado a las acciones, sin valor par. Es un valor arbitrario que se utiliza con propósito de registro. Emisión de acciones comunes con valor nominal. Cuando se emiten acciones, se acreditan la cuenta de capital social. En acciones comunes, el valor par de las mismas se venden por el valor par
Por el el importe en exceso se acredita a primas en acciones comunes A. A continuación se especifican dos situaciones distintas. El 18 de abril del 2000, CIA Interamericana S.A. tuvo autorización para emitir 2 millones de acciones comunes con valor nominal de 10 pesos. A continuación le explicaremos un ejemplo. El 29 de abril del 2000 se vendieron 500,000 acciones a su valor. Para el pago total de las acciones fue en efectivo. Aquí hay una multiplicación fácil, son 500,000 por 10 da igual a 5 millones. Y aquí está está el asiento de diario. Dice, ponemos la fecha y dice, se carga a bancos y se abona a capital común. Y aquí abajo está la emisión de 5,000 acciones, 500,000 acciones con valor nominal de 10, totalmente pagadas. Acciones preferentes. Los derechos de este tipo de acciones son: derecho preferente a recibir dividendos antes de los propietarios de acciones comunes, derecho preferente a recibir su aportación original antes de los accionistas comunes en caso de liquidación de la sociedad, derecho de adquirir una parte de proporción de una nueva emisión de acciones de la sociedad, derecho a acumular el dividendo anual que le corresponde para aquel periodo en el que la sociedad no obtenga utilidades. O sea, quiere decir que tener acciones preferentes te da muchos privilegios a la hora de tomar decisiones y a la hora de recibir dividendos de tus acciones preferentes. Muchas gracias, y esta es nuestra parte de... Sería todo de nuestra parte, maestro, sobre un poco de capital. Y pues bueno, sí, nos despedimos y muchas gracias. Perdón por me trabé un poquito, profe.